Hola a todas, todos, todes. Yo soy Alicia Piñeirúa. Es un gusto para mí poder participar en este diplomado hablándoles sobre tuberculosis multidrogo resistente. Soy médica infectóloga, soy maestra en salud pública y actualmente me dedico a hacer básicamente trabajo de investigación en VIH y en infecciones en personas con enfermedad renal. El día de hoy, como les comento, vamos a hablar sobre tuberculosis multidrogo resistente o MDR, la abreviatura, y esta es más o menos la agenda de la charla que tendremos el día de hoy. Vamos a hablar primero sobre el panorama epidemiológico, cómo se ven los datos tanto de tuberculosis en general como de tuberculosis multidrogo resistente, saber qué tan frecuente es esta, cómo diagnosticar tuberculosis multidrogo resistente y, bueno, lo más importante en estos casos, que es hablar del tratamiento y el seguimiento y el monitoreo. Importante mencionar que mucha de la información que vamos a platicar hoy aplica tanto en personas que viven con VIH como en personas que no viven con VIH y únicamente tienen tuberculosis. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pues cómo estos datos se pueden diferenciar. Entonces, en cuanto a la situación actual de la tuberculosis, recordar que, bueno, desafortunadamente la tuberculosis sigue representando una de las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial y por infección representa la segunda causa de muerte solamente después de la COVID-19. Para el año 2021 se había presentado 1.3 millones de muertes. De esas 214,000 muertes ocurrieron en personas que viven con VIH. Y en el año 2022 hubo 7.5 millones de nuevos diagnósticos de tuberculosis en el mundo, que aparentemente parecen responder también a un retraso en el diagnóstico que generó justo la pandemia por COVID-19. Y como pueden ver, la verdad, las reducciones en la mortalidad pues no son lo que esperaríamos tener, ¿no? Las metas para el 2035 en términos del fin de la epidemia de la tuberculosis es poder reducir en un 95% el total de muertes atribuibles a tuberculosis y reducir en un 90% el número total de casos nuevos. Entonces, pensemos de esos 7.5 millones de personas, cuántos millones tendríamos que reducir para reducir el 90%. O sea, nos quedaríamos como con menos de 1 millón de casos, ¿no? Esto es importante porque justo la emergencia de la tuberculosis multirogo resistente, que es de lo que vamos a hablar hoy, es uno de los principales factores que impiden reducir la incidencia y lograr el control de la enfermedad, porque obviamente tratar tuberculosis multirogo resistente pues, es ciertamente más complicado. Hablando ya específicamente de tuberculosis resistente, vamos a ver que para el año 2020 había casi 160,000 casos de tuberculosis resistente a rifampicina. Ahorita vamos a ir hablando también de las definiciones. De esos casos, 16.3%, que son más de 25,000 personas, tenían resistencia a otros medicamentos que están indicados en el caso de resistencia, como las quinolonas, bedaquilina o linezolid. Y estas personas tienen respuestas de curación tan bajas como el 20% con los esquemas previos en países con alta carga de enfermedad. Vamos a hablar también de cómo afortunadamente han ido progresando estos esquemas y la mortalidad sigue siendo aproximadamente del 15% de las personas que padecen tuberculosis multirogo resistente. Entonces es un problema realmente importante con una alta mortalidad y un importante fracaso o tasa de curación realmente muy bajo. En esta gráfica que sale de esta página de Our World in Data, podemos ver cómo se comporta la carga de tuberculosis multidrogo resistente para el año 2021. Como ven, mientras más morado está el país, quiere decir que la carga de enfermedad es mayor. Vemos que en América Latina ninguno de los países está en colores lilas o morados. Sin embargo, Perú y Brasil sí enfrentan un problema en términos de tuberculosis resistente en comparación con el resto de los países de la región. Y vemos que la gran mayoría de los países que tienen un problema importante con tuberculosis multidrogo resistente están entre Europa Oriental, Asia y África subsahariana. Hablando ya de las definiciones, porque vamos a ir hablando de estos términos durante la charla, vamos a definir tres conceptos que son tuberculosis MDR, tuberculosis pre-XDR y tuberculosis XDR. Entonces, la MDR, que es en lo que está centrada esta charla, es la tuberculosis que es resistente a rifampicina y a isoniazida, que como ustedes bien saben, son dos de los fármacos, de los 4 fármacos que usamos habitualmente en la fase intensiva para tratar tuberculosis susceptible, y son los 2 fármacos que usamos en la fase de sostén.
La pre-XDR es cuando la tuberculosis es resistente a rifa y al menos una quinolona, porque las quinolonas recuerden que son parte, ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de eso, de los tratamientos en caso de resistencia. Y la XDR, que pues evidentemente es la peor de todas, es cuando hay resistencia a rifampicina, a una quinolona y a una droga del grupo A, que puede ser bedaquilina o linezolid. Ahorita vamos a ir hablando también de los grupos. Para el año 2019 se había reportado una incidencia de tuberculosis multidrogo resistente de 465,000 casos con una mortalidad de 182,000. De acuerdo a los reportes de la Organización Mundial de la Salud, parece que esas cifras no están peor, pero pues tampoco mejor, ¿no? Y ciertamente, como ya les platicaba, estas personas tienen peores desenlaces clínicos, obviamente comparados con tuberculosis susceptible. Hay 30 países en el mundo que tienen alta carga de enfermedad de TB multirogo resistente. De estos, 8 están en África subsahariana y hay 2 países en África subsahariana que tienen la mayor carga de VIH más tuberculosis multirogo resistente. Entonces vamos a ir viendo también en los diferentes estudios que vamos a ir revisando cómo están representadas pues estas poblaciones en estos países donde se han hecho los estudios. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que en todos los casos de tuberculosis hagamos susceptibilidad. Sin embargo, sabemos bien, y bueno, seguramente todos los que nos están escuchando, muchas de las veces hacemos diagnóstico de tuberculosis únicamente con baciloscopía, ¿no? Con el famoso VAR. Y recuerden que el VAR evidentemente no nos permite saber si la micobacteria que estamos viendo en esa tinción es resistente o es susceptible. La otra herramienta de la que echamos mucho mano en nuestro contexto para hacer el diagnóstico de tuberculosis es del famoso GeneXpert. Ahorita voy a hablar un poquito más de él, que recuerden que es una prueba de biología molecular en la que sí podemos identificar con el GeneXpert que nosotros usamos resistencia a rifampicina. Pero bueno, normalmente no hacemos susceptibilidad para todos los casos porque no en todos los casos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que está recomendado y qué herramientas tenemos. La OMS recomienda esto justo pues para poder guiar la selección del tratamiento, para poder confirmar la emergencia de resistencias en personas que fallan al tratamiento y para vigilar la tuberculosis resistente a nivel programático, es decir, en términos de salud pública, poder tener cifras de cuántas personas están teniendo tuberculosis resistente. Vamos a encontrar que hay varios mecanismos para que la micobacteria tenga resistencia a los fármacos, ¿no? Entonces, hay 4 mecanismos principales a través de los cuales se centra casi toda esta problemática, que son la permeabilidad de la pared celular, la presencia de bombas de flujo, resistencias guiadas por metabolismo celular y genes de resistencia. Y vamos a ver que diferentes fármacos, como ustedes pueden ver en el gráfico que está a mano derecha abajo de esta diapositiva, cómo hay varios fármacos que tienen diferentes mecanismos a través de los cuales generan resistencia la tuberculosis a dichos medicamentos y finalmente pues hacen que la persona, por supuesto, falle, ¿no? Entonces, vamos a revisar también que parte de las estrategias que tenemos para el diagnóstico identifican mayoritariamente genes de resistencia. Ahorita vamos a hablar también de eso y vamos a hablar cuál es el estándar para poder hacer el diagnóstico de TB multidrogo resistente o XDR o pre-XDR y un poco los retos o las barreras que encontramos y cómo esto al final repercute en qué tan rápido podemos establecer un tratamiento adecuado para estas personas. Entonces, ¿qué factores están asociados con que emerjan y se transmitan estas formas de tuberculosis multidrogo resistente? Por supuesto, la adherencia, por eso es que, pues como sabemos, la tuberculosis es una de estas infecciones para las que utilizamos terapia directamente observada o DOT, que es básicamente hacer que la persona vaya al sitio y que nosotros nos aseguremos de que toma el tratamiento. Concentraciones subóptimas de fármacos por mala prescripción, por tratamientos que no están bien recetados, problemas de farmacocinética o farmacodinamia que pueden tener que ver con interacciones medicamentosas, con problemas en la absorción, a veces en enfermos críticos, los tratamientos orales, hay muchos estudios de cómo en un paciente que está, por ejemplo, intubado y le estamos dando los fármacos antituberculosos a través de una sonda, hay muchas alteraciones en la absorción y en la biodisponibilidad de esos medicamentos y, por supuesto, el retraso en el diagnóstico de tuberculosis. Esto, además de tener desenlaces, por supuesto, negativos para la persona que ya hablamos, tienen pobres desenlaces clínicos, tienen más mortalidad, tienen obviamente más chance de fallar.
y requieren tratamientos largos, sobre todo los tratamientos más viejos, con mucha toxicidad y efectos adversos que afectan la productividad de las personas. Los costos asociados de la tuberculosis multidrogo resistente en Estados Unidos, pues fíjense, van desde 180,000 hasta $500,000 para las tuberculosis multidrogo y XDR de nivel de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer las pruebas para poder identificar la resistencia a la tuberculosis? Bueno, el estándar para el diagnóstico de resistencia es hacer cultivo con esto que se llama DST, que quiere decir básicamente test de susceptibilidad a drogas, ¿no? O Drug Susceptibility Testing en inglés, ¿no? ¿Y qué barreras tenemos para esto? Pues que para que podamos hacer un DST necesitamos cultivo. Eso quiere decir que esto tiene implicaciones en términos de necesidad de laboratorio. Como sabemos, en pocos sitios tenemos la posibilidad de hacer cultivo de micobacterias, y bueno, de ahí hacer la susceptibilidad microbiológica, ya hablaba, antibiótica, como ya hablamos hace un momento, la mayoría de los casos los diagnosticamos pues con histopatología o con VAR o con GeneXpert si acaso, pero prácticamente en una proporción muy pequeña de los casos tenemos acceso al cultivo. En estos casos el cultivo sí es muy importante. Ahora, ciertamente el tiempo que toma el cultivo, que en medios sólidos puede ser hasta 6 semanas, pues esto finalmente es tiempo que no estamos dando el tratamiento correcto para tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Entonces, el tiempo de resultados, la necesidad de una infraestructura especializada de laboratorio para poder realizar estos estudios y el poco acceso que hay en los países que tienen alta carga de enfermedad, por supuesto, son barreras para poder hacer este diagnóstico. Esto también se puede hacer con cultivos de medio líquido, que también se conocen como midget, que la ventaja del medio líquido es que en el medio líquido los resultados habitualmente son más rápidos, es decir, el crecimiento de la micobacteria en el cultivo es más rápido que cuando utilizamos medio sólido. Hay otros métodos de diagnóstico, como son las pruebas de nitrato reductasa, que sirve bien para únicamente 6 medicamentos con buena sensibilidad y especificidad. PCRs cuantitativos en tiempo real que nos permiten identificar resistencia a isoniazida y a rifampicina, es decir, lo que define a la MDR, de lo que platicábamos, con sensibilidades por arriba del 95% para rifampicina y también para isoniazida. Y el GeneXpert, que es el GeneXpert convencional, digamos, que es el que usamos nosotros en México, puede identificar a través del gen RPOB resistencia para rifampicina con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Esto no identifica resistencia a isoniazida. Sin embargo, si identificamos por GeneXpert a una persona que tiene resistencia a rifampicina, hay que asumir que esa persona tiene tuberculosis multidrogo resistente. ¿De acuerdo? En las siguientes diapositivas vamos a hablar un poco sobre cómo se establecen estos métodos o estas definiciones de quién es susceptible o quién es resistente. Y vamos a ver que hay dos conceptos muy importantes. El que se conoce como la concentración crítica, esta es la concentración más baja del medicamento en cuestión, el medicamento que se está analizando, que es capaz de inhibir el 99% del crecimiento de la cepa wild type, y lo que se conoce como el clinical breakpoint o el punto de corte clínico, digamos, que es cuando hay crecimiento por arriba de este punto de corte clínico, esto indica que la respuesta a ese medicamento puede ser limitada o que se requiere incrementar la dosis. Sin embargo, no con todos los fármacos vamos a tener un CB que podemos vencer incrementando la dosis. Esto sí puede ocurrir o puede tratarse de hacer en los casos de moxifloxacino y específicamente de isoniazida, en donde cuando hay baja resistencia, basándonos en el CB, se puede incrementar la dosis para poder alcanzar, digamos, concentraciones suficientes para así inhibir el crecimiento de la micobacteria, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Bueno, muchos métodos moleculares, ahorita en las siguientes diapositivas les voy a enseñar muchos de los métodos moleculares que hay disponibles, que bueno, estos permitirían en un mundo ideal descentralizar el diagnóstico de la tuberculosis, especialmente de la tuberculosis MDR, porque ya hablamos de todas estas limitaciones que hay para efectos del cultivo, que es el estándar de oro para poder hacer la susceptibilidad. Esto permite justo tener acceso a través de herramientas de punto de atención y podría en algún momento reducir los costos. Sin embargo, vamos a ver que esto se pone complicado para algunos de los fármacos, ¿no? Porque no tenemos métodos moleculares que permitan identificar susceptibilidad a medicamentos nuevos para la tuberculosis. Ahorita les voy a mostrar. Y bueno, otra de las cosas que se está utilizando como en todas las áreas de la salud son estas estrategias de inteligencia artificial basadas en machine learning,
que pueden ser de utilidad para la identificación de tuberculosis multidrogresistente y se están haciendo algunos intentos por ver si esto puede solucionar un poco el tema de la centralización también, ¿no? Entonces, estas diapositivas están muy cargadas. Lo único que quiero mostrarles es la variedad de métodos moleculares para el diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente. No me voy a detener así en detalle en cada uno. Solo quiero llamar su atención en el Expert MTB XDR, que es como una modalidad del Expert que nosotros tenemos, pero que si se fijan es capaz de identificar resistencia a más drogas, además de la rifampicina. O sea, puede identificar resistencia a isoniazida, etambutol, a quinolonas y a otros fármacos, justo basándose en la identificación de genes de resistencia, ¿no? Después vamos a ver que todas estas que están enmarcadas en el recuadro como color coral, prácticamente todas identifican únicamente resistencia a rifampicina o a rifampicina y a isoniazida, es decir, son útiles para el diagnóstico de la MDR, pero no son útiles para descartar pre-XDR o XDR, ¿no? Y después, aquí en esta parte de abajo de esta diapositiva, también marcado en el recuadro, vemos que hay esta modalidad basada en secuenciación de siguiente generación o NGS, Next Generation Sequencing, por sus siglas en inglés, que responde a una capacidad importante de identificar mutaciones de resistencia para rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida. Fíjense, acá sí hay muchos de los fármacos, streptomicina, quinolonas, aminoglucósidos, linesolid, bedaquilina, clofazimina, pero pues vemos que uno de los problemas todavía para esto es que es un kit que es realmente muy, muy caro y que tiene poco acusión, o sea, poca capacidad diagnóstica en esputos donde hay bajas cargas bacilares. Entonces, esta también es un problema para efectos de poder identificar la resistencia a algunos grupos de fármacos, ¿no? Sin embargo, esta es una de las herramientas de biología molecular que sí permite identificar resistencia a los fármacos del grupo A, de los que vamos a hablar un poco más adelante, y en los que están basadas ahora estas estrategias con la finalidad de poder acortar el tratamiento para tuberculosis. Y aquí les señalo justo pues de lo que hablábamos al principio, el estándar está basado en las pruebas de DST, que es básicamente el test de susceptibilidad a drogas, que puede hacerse en cultivos sólidos como el Lowenstein-Jensen o el Middlebrook, o en cultivos líquidos como les mencionaba, como el Midget, ¿no? Que la ventaja del Midget es que es un poco más rápido que cuando hacemos cultivo en medio sólido. Eh, ya les mencionaba esto, ¿no? Es justo el gold standard y pues ya sabemos que esto tiene un requerimiento en términos de tiempos, infraestructura de laboratorio que afecta, por supuesto, la capacidad que tenemos de responder rápidamente a la tuberculosis multidrogoresistente. Ahora vamos a dedicar esta parte a hablar un poco sobre el tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente. Antes y todavía no tan antes, básicamente el tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente estaba centrado en esquemas muy largos con muchos fármacos que incluían muchas veces fármacos inyectados y en esquemas que iban de año y medio hasta 2 años, lo cual cuando ya estábamos hablando de que uno de los problemas es la adherencia, imagínense dejar a una persona con 7 fármacos, de los cuales uno es inyectado por 7 meses, y ese tratamiento lo tiene que cumplir por 2 años, le dan efectos adversos, etcétera, ¿no? Hay muchas dificultades en términos pues, de logística para poder administrar medicamentos que son parenterales, altos niveles de toxicidad con algunos de estos fármacos, por supuesto, mala adherencia, ya hablábamos de esto, lógicamente pobre satisfacción de las personas que reciben estos tratamientos y pues costos de tratamiento y de vigilancia que también no son despreciables, ¿no? Y que aunque no son el centro o lo que más importante tomamos nosotros en cuenta como clínicas, pues finalmente esto sí repercute en la capacidad que tienen los estados de poder implementar estas herramientas y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces vamos a ir hablando de estas nuevas estrategias que básicamente todas están centradas en reducir el tiempo y quitar los fármacos parenterales, así en resumen de las siguientes diapositivas que vamos a ir viendo. Pero vamos a ver de dónde sale esta información y en qué estudios está basada. Entonces, para tratar TBMDR tenemos grupos de fármacos. Ya hablábamos de los fármacos del grupo A, que digamos son los preferidos para incorporar en los esquemas de MDR, que son las quinolonas, la bedaquilina y el linezolid. Después, para el grupo B tenemos clofazimina y cicloserina.
Y para el grupo C vemos varios otros fármacos, ¿no? Etambutol, delamanid, piracinamida, carbapenémicos como imipenem o meropenem, aminoglucósidos como amicacina o streptomicina, etionamida o protionamida y el PAS o ácido P-aminosalicílico. Vamos a hablar ahora de cómo en estos fármacos se han ido usando en diferentes estudios para tratar de seleccionar esquemas que sean más cortos. Entonces, el primer estudio que vamos a revisar es este estudio que se llama NEXT. Este es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que se diseñó para poder comparar la eficacia del tratamiento estándar de más de 9 meses, incluyendo inyectables, contra tratamiento de 6 a 9 meses con 5 fármacos orales, sin usar medicamentos inyectados. Este estudio se hizo en personas que tuvieran adultas, que tuvieran tuberculosis resistente a rifampicina, pero sensible a quinolonas. Se hizo en Sudáfrica y como ven, más de la mitad de la muestra de las personas eran personas que vivían con VIH. Del lado izquierdo están viendo a las personas que estaban en el tratamiento estándar y del lado derecho están viendo a las personas que estaban en el brazo experimental, que tuvieron justo entre 6 y 9 meses de duración de tratamiento sin el uso de fármacos inyectados. Los desenlaces se consideró el desenlace más importante, lo que en tuberculosis multidrogo resistente contempla la OMS como desenlace favorable, que es tratamiento completado y curado sin eventos no favorables, como falla, recaída, muerte o reinfección. Entonces, aquí lo que están viendo del lado izquierdo es el desenlace de todos los pacientes en el extremo izquierdo y después en la siguiente gráfica de las personas que viven con VIH, que como vimos son el 55% de la muestra de este estudio. En azul están viendo el brazo de intervención y en anaranjado están viendo el brazo de tratamiento convencional. Entonces, vean la diferencia tan importante en la probabilidad de tener sobrevida libre de eventos entre el esquema convencional y el esquema de la intervención, ¿no? En las personas con VIH, en el tratamiento estándar se observó menos de 70% de la posibilidad de sobrevida. Y en el extremo derecho de la diapositiva, ustedes ven las personas que presentaron el desenlace favorable en las barras azules como sólidas, que vemos que es 75.8 para el grupo de intervención contra 40% del grupo de tratamiento estándar. La toxicidad, que si bien todavía está presente en 24.2% de las personas en el grupo de intervención, fue 60% en el grupo de tratamiento estándar, ¿no? Entonces, en resumen, el estudio NEXT lo que mostró es que el esquema de 6 a 9 meses con 3 fármacos del grupo A más 2 del grupo B o C da resultados similares a los tratamientos estándares más largos. Sin embargo, aún vemos que hay un 25% de personas que tienen desenlaces no favorables con potencial para utilización de fármacos más efectivos y, por supuesto, aún potencial para la mejora de los efectos adversos asociados al uso de los fármacos, ¿no? O sea, vemos que la toxicidad, si bien es mucho menor, todavía no es nada despreciable en el grupo de la intervención. Después viene este estudio que se conoce como el estudio NICS-TB, y este estudio utiliza una estrategia de la que vamos a ir hablando en las siguientes diapositivas que se llama BPAL, que son básicamente las siglas de los medicamentos, ¿no? Que este esquema utiliza bedaquilina, pretomanid y linezolid. Entonces, B, P, A y L, ¿no? Este estudio que se hizo en Sudáfrica fue un estudio abierto de un solo brazo. Aquí se incorporaron personas adolescentes y adultas, personas mayores de 14 años, que tuvieran tuberculosis multidrogo resistente, pero que tuvieran pobre tolerancia o pobre respuesta al tratamiento, o personas que tuvieran tuberculosis XDR. Se excluyeron personas con VIH que tuvieran conteos de CD4 por abajo de 50 células y se incorporó la posibilidad de que las personas que no se curaran o sea, que no tuvieran cultivo negativo a la semana 16, o sea, al cuarto mes, pudieran extender el tratamiento a 9 meses en vez de los 6 meses para los que estaba planteado el proyecto. Y el Inesolid podía revalorarse la dosis, ahorita vamos a hablar sobre lo de las dosis del Inesolid, de acuerdo a la tolerabilidad o la toxicidad que presentaran las personas a estos esquemas. Entonces, las personas básicamente aquí recibieron bedaquilina, 200 miligramos cada 24 horas por 6 semanas y después 200 miligramos 3 veces a la semana por 26 semanas. Pretomanid, 200 miligramos cada 24 horas todo el tiempo y Linezolid, una dosis pues alta. Esta es la dosis, como ustedes saben, que usamos para tratar bacterias cuando usamos Linezolid, por ejemplo, para tratar estafilococo meticilino resistente,
que son 600 miligramos 2 veces al día, que es una dosis alta, pero pues aquí por 26 semanas. Entonces ya platicábamos que esto podía revalorarse o ajustarse y ahorita vamos a ver lo que encontraron. Entonces, este es el tiempo a desenlaces desfavorables de la muestra completa y después dividiendo a las personas que tenían MDR, que están en la línea azul oscura, y las personas que tenían TBXDR, recuerden que la XDR es más resistente que la MDR, que está en la línea apuntada roja, ¿no? En este estudio, 98 personas, que representan el 90% de los participantes, tuvieron un desenlace favorable 6 meses después de haber completado el tratamiento. Si recuerdan, eso es mejor que lo que se observó en el NEXT. 89% de las personas que tenían XDR y 92% de las que tenían MDR, si las separamos en esos dos grupos, y 6 personas fallecieron en etapas tempranas de la administración del medicamento. En este estudio, parecido a lo que vimos en el NEXT, 51.4% de los participantes tenían coinfección de VIH y tuberculosis. Recuerden que aquí sí excluyeron personas que tuvieran conteos de CD4 por abajo de 50. También observaron aquí cuánto tardaba la persona en hacer el cultivo negativo. Tanto, de nuevo, está dividido en la muestra completa como en las personas que tenían MDR y XDR, y vemos que el 50% de los participantes lograron cultivo negativo a las 6 semanas y casi el 100% con cultivo negativo a la semana 12, y no se encontró diferencia para la negativización del cultivo, como pueden ver en la gráfica de la derecha, entre el grupo de MDR y de XDR. Ahora, en cuanto al tema de los eventos adversos asociados al Inesolid, pues sí hubieron muchos eventos adversos asociados al Inesolid, porque es una dosis alta la que se usó en este estudio. Aquí trataron de ver si había una relación entre el estatus de VIH o la forma en la que se daba el Inesolid para efectos de la aparición de estos efectos adversos. Es decir, la gente que tomaba 600 miligramos cada 12 del Inesolid mañana y noche, o la gente que tomaba 1200 miligramos del Inesolid todo junto. Y bueno, las personas que vivían con VIH y las que no vivían con VIH. Realmente no, o sea, las diferencias observadas importantes tienen que ver con los eventos adversos serios que se vieron más en las personas que tenían Linesolid 602 veces al día, y esa es básicamente la diferencia más importante que observaron, y mencionar que 81% de los participantes, que es una proporción altísima, tuvieron algún grado de neuropatía, aunque la mayoría de esas personas tuvieron síntomas leves o moderados. Hubo 2 neuritis ópticas que se resolvieron por completo al suspender el Inesolid, y la mayoría de los efectos que llevaron a descontinuación ocurrieron después de 3 meses del tratamiento, después de que las personas llevaban 3 meses en tratamiento. Eso llevó entonces a hacer este otro estudio que se llamó CINIX o CENIX. Este estudio ya no se hizo solo en Sudáfrica, sino que incluyó otros países que tienen alta carga de tuberculosis multidrogo resistente, la República de Georgia, Moldova y Rusia, que es básicamente Europa del Este. En este estudio vamos a ver que hay una proporción más pequeña, pero sí un 20% de personas que vivían con VIH que participaron en el estudio. Y este fue un estudio aleatorizado, parcialmente ciego, también para personas que tuvieran 14 años o más. En 2 de los países sí solamente para adultos, con tuberculosis resistente a rifa, pre-XDR o XDR, y son casi 200 personas que estuvieron estratificadas 1, 1, 1, 1, o sea, en grupos del mismo tamaño, digamos, a recibir. Todas las personas recibían bedaquilina 200 miligramos cada 24 horas, 6 semanas, y después 100 miligramos cada 24 horas por otras 18. Pretomanid 200 miligramos todo el tiempo la misma dosis. Y después 4, digamos, los brazos están aleatorizados de acuerdo a la dosis y el tiempo de uso del Linesolid. Entonces aquí se hizo un grupo que usó 1200 de Linesolid al día por 26 semanas, o uno que lo usó 9 semanas, y uno que usó 600 miligramos de Linesolid al día por 26 semanas o por 9 semanas. Es decir, unos usaron la dosis más alta, que es la que vimos en el estudio pasado, en el NICS, y los otros usaron 600 miligramos al día, nada más, y aquí varió el tiempo que lo utilizaron, ¿no? Aquí se incluyeron también, como ya mencionamos, personas con VIH, solo que aquí el umbral o el límite de CD4 era más alto, se incluyeron solo personas que tuvieran más de 100 CD4, y también estaba esta misma posibilidad de la que hablamos en el estudio NICS de extender el esquema a 39 semanas o a 9 meses si había evidencia de enfermedad activa entre las semanas 16 y 26.
Entonces, aquí vamos a ver del lado izquierdo este mismo desenlace no favorable, que es básicamente lo que se reporta en estos estudios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y vemos, bueno, aquí ven en azulito los que recibieron los 1,200 del Inesolid por las 26 semanas, en rojo los 1,200 por 9, en verdecito con puntado los 600 miligramos por 26 semanas y en amarillo en rayitas los 600 miligramos por 9 semanas, ¿no? Aquí vemos que básicamente los desenlaces son bastante parecidos para todos los grupos. Vean que el desenlace favorable más importante es para el grupo de 1,200 por 26 semanas, pero seguido muy de cerca por el de 600 por 26 semanas, después seguido de los 1,200 solo por 9 y al último los 600 por 9, ¿no? Eh, y ahí ven también el tiempo al cultivo negativo en semanas, que sí fue más corto para los que recibieron 1,200, pues es una dosis como mucho más alta, pues el doble, que logra negativizar el cultivo, pero finalmente, bueno, vemos que los que tomaron 600 por las 26 semanas negativizaron en 6 semanas con un rango que va de 3 a 8, y los de 600 por solo 9 semanas igual 6 semanas en la mediana, pero con un tiempo que va de 3 hasta 10 semanas, ¿no? 6 de las 7 personas que tuvieron desenlaces microbiológicos no favorables, o sea, el 86% de los que tuvieron desenlace microbiológico no favorable, que es básicamente cultivo positivo, estuvieron en el grupo del INE 600 por 9 semanas. O sea, esa gente que tenía la dosis baja por poco tiempo, pues parece que no alcanza, ¿no? La edad, el sexo y el estatus de VIH no influenciaron estos resultados y vemos que en esta muestra había prácticamente un 10% de personas con TB-MDR y casi 90% de personas con pre-XDR o XDR, o sea, es decir, tuberculosis más resistentes. Ahora, cuando se ve esto de los efectos adversos que preocupaba del estudio NICS en términos de la neuropatía y los efectos adversos asociados al Inesolid, aquí evaluaron cómo se manifestaban estos efectos adversos: neuropatía, mielosupresión, interrupción, reducción o descontinuación de la dosis y la presencia de neuritis óptica de acuerdo a las diferentes dosis y el tiempo que se usó el Inesolid. Entonces vamos a ver que la neuropatía periférica ciertamente fue más frecuente en el grupo que tenía la dosis más alta por más tiempo, igualmente la mielosupresión y la necesidad de reducir, interrumpir o descontinuar la dosis, con 9 casos de neuritis óptica que todos respondieron a la descontinuación. Después, bueno, ven que 1,200 por 9 semanas y 600 por 26 semanas se comportan prácticamente igual en cuanto a neuropatía periférica. La gente que usó la dosis más alta, aunque fuera por menos tiempo, tuvo más mielosupresión y más, por supuesto, necesidad de interrupción o reducción de la dosis. Y los de 600 por 9 semanas nada más, ciertamente, pues los que menos neuropatía tuvieron, menos mielosupresión que los que lo usaron por más tiempo, perdón, dosis más altas, y una proporción igual de descontinuación con respecto a la gente que lo usó por 26 semanas. Entonces, básicamente lo que se concluyó de este estudio es, tomando en cuenta los resultados de favorable, que fueron 91% para la gente que usó 600 miligramos por los 6 meses, y que en términos de toxicidad el balance va también a favor de 600 miligramos. Lo que se recomienda, que vamos a ver un poco más adelante, en las guías de la OMS, es usar 600 miligramos de Inesolid diario por las 26 semanas, ¿de acuerdo? Y esto sale pues de estos estudios que estamos revisando. Viene después este otro estudio que, en vez de la estrategia BEPAL de la que hablamos antes, que era bedaquilina, pretomanid y Linesolid, se agrega una M o una C, pero sobre todo la M, porque la M fue la que mejores resultados dio. La M corresponde a moxifloxacin. Este estudio, que se llama TB Practical, se hizo en Sudáfrica, en Bielorrusia y en Uzbekistán, y fue un estudio fase 2-3, aleatorizado, parcialmente ciego también, para personas igual mayores de 14 años con tuberculosis resistente a rifampicina. Aquí fueron 300 personas y, como ven, aquí también estaban aleatorizados en una razón de 1 a cada grupo a recibir, digamos, el Bepal más moxifloxacino, el Bepal más clofazimina, que se llama Bepal, después el puro Bepal sin la M o la C, y un régimen estándar de comparación por 9 a 20 meses. ¿Y qué pasó en este estudio? ¿Qué observaron? Bueno, que el Bepalm fue la mejor opción, con un éxito de 89% contra 52% en el grupo, digamos, control, en el grupo estándar.
hubo muchas descontinuaciones tempranas en el grupo del estándar de atención, sobre todo relacionadas a la presencia de efectos adversos. Y bueno, ciertamente el BPAL sin la M o la C, que es el esquema que vimos en los estudios anteriores, fue superior 77 contra 52% al estándar de atención, y el que incluía clofazimina en lugar de moxifloxacino también fue superior, ¿no? Sin embargo, pues vemos que el BPALM es el que mejor desempeño tiene comparado con el estándar de atención. Ahora, los efectos adversos más comunes que se observaron en este estudio fueron alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático y prolongación del QT. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema de la prolongación del QT y su importancia. Entonces, basado en estos estudios que acabamos de ver, la OMS emitió unas nuevas recomendaciones para el tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente en el año 2022. Y ahí las recomendaciones que aparecen es que la primera es que se recomienda el uso de un esquema de 6 meses con BPALM, o sea, con la moxifloxacino y los otros 3 fármacos, en los casos donde se excluya resistencia a quinolonas en vez de esquemas de 9 o hasta 18 meses. Ahora, la OMS, como ya platicábamos, recomienda que sí hagamos pruebas de susceptibilidad para los medicamentos. En el caso de las quinolonas, identificar si hay resistencia y si la hay, pues quitar la moxifloxacina del esquema. Si no hay resistencia, por supuesto, dejarla y usar el BPAN. Este esquema está recomendado para personas con tuberculosis MDR y pre-XDR. No está recomendado para personas que tienen tuberculosis de sistema nervioso central, osteoarticular o miliar. Y para mujeres que están embarazadas o en lactancia, perdón, no hay evidencia de la seguridad del pretomanid. Y como ya platicábamos, justo en este estudio, en el CENIX, que se hicieron pruebas con los diferentes dosis del Linesolid, se estableció que la dosis recomendada del Linesolid sea de 600 miligramos cada 24 horas. Ahora, la segunda recomendación es que se sugiere un esquema de 9 meses todo oral en vez de esquemas más largos, en el caso de que no se pueda usar BPALM, basado en estos fármacos que ven aquí, ¿no? Que de nuevo son, pues básicamente los fármacos del grupo A, con algunas otras mezclas como la isoniazida o fármacos del grupo B, seguidos de nuevo, quinolona, clofazimina, etambutol y piracinamida, más por 5 meses. En el caso de las mujeres embarazadas, la etionamida puede reemplazarse por 2 meses de Linesolid, 600 miligramos cada 24 horas, y estos esquemas tampoco están recomendados para personas con enfermedad extensa o TB extrapulmonar severa. Ahora, para todos los demás casos siguen existiendo los esquemas más largos. Sin embargo, pues como ven, la intención es ir reduciendo estos esquemas. Si no se puede a 6, pues a 9 meses. Y después dejar, ahora sí que para los casos muy excepcionales, los esquemas de 18 o 20 meses con modificaciones de acuerdo a la respuesta. Y en estos esquemas se van a utilizar de preferencia todos los fármacos, perdón, del grupo A, más al menos un fármaco del grupo B. Si solo se usa uno o dos fármacos del grupo A, hay que usar dos fármacos del grupo B y completar el esquema con medicamentos del grupo C para tener al menos 5 fármacos activos de acuerdo al DST o a las pruebas de susceptibilidad antibiótica para micobacterias. Ahora, ¿qué dicen las guías de la DHHS, es decir, las guías del Departamento de Salud de los Estados Unidos? Estas están actualizadas para este año, para el 2024. Recomiendan que cuando hay resistencia a isoniazida, básicamente solo se reemplace la isoniazida por moxifloxacino o levofloxacino, o sea, es básicamente sustituir la isoniazida por una quinolona. Y cuando hay resistencia a rifampicina, pues usar justo el esquema BPAL, del que ya platicamos, ¿no? Bedaquilina, pretomanid, linesolid y moxifloxacino, y extender el tratamiento a 9 meses si los cultivos están positivos entre el mes 4 y 6, que justo todo esto deriva de estos estudios que acabamos de revisar. Ahora, para las personas que tienen tuberculosis extrapulmonar o resistencia a pretomanid, bedaquilina o linesolid, se deben usar al menos 5 fármacos activos según las guías de la Asociación Americana de Tórax, de la ITSA y de la CDC. Y aquí el tiempo de duración, pues todavía no queda muy claro, pero por lo menos no hay recomendaciones tan formales de acortar los esquemas como para los demás casos que ya revisamos, ¿no? Justo CDC, IRSA y ATS para el 2019 recomiendan justo esto mismo: 5 fármacos efectivos en fase intensiva, 4 en fase de mantenimiento, una fase intensiva de 5 a 7 meses después de la conversión del cultivo, y para el esquema utilizar pues fármacos del grupo A, ¿no? Levofloxacino o moxi, bedaquilina, y se sugiere usar linesolid, clofazimina y ciclosolid.
justo un poquito esto mismo, nada más que acá lo vemos de acuerdo a la recomendación de la ATS en esta gráfica, que nos dice en el paso 1, escoge una quinolona de última generación, levo o moxi. Después escoge dos de estas drogas priorizadas, que son justo grupo A, pedaquilina y linezolid. Después escoge dos de estas también priorizadas en el paso 3, clofazimina o cicloserina. Y si con eso no se puede hacer un régimen en donde haya 5 drogas efectivas para la fase intensiva, entonces escoger otro de estos medicamentos, ¿no? Aquí están los aminoglucósidos, el de la manid, la piracinamida, el etambutol, etcétera. Y ahí vienen los otros pasos para ir seleccionando medicamentos, de manera que nos queden 5 fármacos activos en el esquema de TB para la fase intensiva. Ahora, en la misma guía de la Organización Mundial de la Salud, viene este análisis de la razón de momios para falla o recaída. Es decir, qué fármacos van a tener, digamos, fíjense ustedes en la razón de momios para falla y para muerte de los fármacos del grupo A y del grupo B, todos ellos, digamos, protectores, por supuesto, para falla y muerte, pero después vemos que en el grupo C ya empieza a haber fármacos que, aunque obviamente no toca, digamos, en la razón de momios, el intervalo de confianza toca la unidad, es decir, no es estadísticamente significativo, sí ya empezamos a tener algunos que no tienen desenlaces tan amistosos, ¿no? Por ejemplo, para el PAS, sí ya tenemos un 1R o una razón de momios de 3.1 para falla al tratamiento, con un intervalo de confianza que va de 1.1 hasta 9. Y, por ejemplo, con fármacos como capreomicina, tenemos una razón de momios de 2 para falla o recaída, también con una razón de momios que cruza la unidad, o sea que sí es estadísticamente significativa, ¿no? Eh, y para el riesgo absoluto de efectos adversos, vamos a ver también, fíjense cómo los fármacos del grupo 1, aunque todos, por supuesto, tienen un riesgo estos son riesgos absolutos de tener eventos adversos serios. Pueden ver que las razones de momios más bajas son 2.4, pero fíjense cómo alcanzan hasta 17 en el caso del Inesolid, 14 para el PAS, 10 para los aminoglucósidos, básicamente, prácticamente 9 para piracinamida, etcétera, ¿no? O sea, vemos que son fármacos que claramente no son sencillos de usar por esta situación. La posibilidad de que tengamos efectos adversos es alta. Obviamente tenemos que seleccionar, por tanto, pues los esquemas con los fármacos que ya hablábamos. Grupo A, que bueno, si bien van a tener efectos adversos, pues van a tener tasas de cura mucho más altas y los vamos a usar por menos tiempo. Y bueno, ¿cómo vamos a monitorear la respuesta al tratamiento y qué otras recomendaciones ha emitido la OMS con respecto al tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente? Bueno, la OMS recomienda cultivo mensual con microscopía en el seguimiento de las personas en tratamiento de tuberculosis multidrogo resistente. Y como ya vimos en varios de los estudios, se considera como un potencial signo de falla las personas que tienen cultivo positivo al cuarto mes. Es importante también vigilar los datos que puedan ser compatibles con enfermedad hepática. Recuerden que en el TB Practical uno de los efectos adversos más comunes fueron alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, preguntar intencionadamente por ictericia, anorexia, fatiga, coluria, hepatodinia, hepatomegalia, revisar alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, neuropatía que ya vimos súper asociada al inesolid, neuritis óptica, y revisar los electrocardiogramas basales, sobre todo con medición del intervalo QT. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En personas con VIH, igual que la recomendación que tenemos para tuberculosis susceptible, iniciar tratamiento antirretroviral lo antes posible, de acuerdo a las guías en las primeras 8 semanas, y hacer seguimiento hasta 12 meses posteriores a que la persona haya completado el tratamiento para tuberculosis multidrogo resistente. En las personas que reciben los esquemas BPAL o BPALM, es importante evitar o vigilar efavirenz por las alteraciones en las concentraciones que ocurre a la coadministración de estos medicamentos, fármacos que puedan prolongar el intervalo QT, como el haloperidol, la cloroquina, la hidroxicloroquina, la quinidina, la miodarona, medicamentos que sean inductores potentes del citocromo, como la feritoína, la carbamazepina, el fenobarbital y las rifamicinas, e inhibidores también potentes del citocromo, como los azoles, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, y también los macrólidos, como la citromicina. También es importante evitar o vigilar el uso de inhibidores de la monoaminoxidasa o los IMAOs, que se usan normalmente como antidepresivos, y medicamentos que produzcan inmunosupresión como la citromicina u otros potenciales inmunosupresores. Recuerden que el Inesolid, uno de los efectos adversos también que podemos identificar es mielosupresión.
Ahora, ¿qué interacciones tienen los fármacos para tratar tuberculosis multirólogo resistente con los antirretrovirales? Bueno, vamos a ver que para efectos de la bedaquilina se metaboliza por el citocromo 3A4, el efavirenz 52%, por eso es que intentamos evitar el uso de efavirencia. Es un fármaco que realmente en México estamos usando pues, cada vez menos, muy poco ya. El lopinavir con ritonavir va a aumentar las concentraciones de la bedaquilina más de 2 veces, por lo tanto esto requiere un monitoreo del QT y esto básicamente ocurre con todos los inhibidores de la proteasa que estén busteados o, pues sí, incrementada la concentración con ritonavir o con cobicistat. Entonces esto puede pasarnos también, perdón, con darunavir. Como vemos, no hay interacción con los inhibidores de integrasa, con la rilpivirina o con los inhibidores nucleóticos. Para el delamanid, el lopinavir con ritonavir también va a aumentar la exposición a delamanid. Es importante medir el QT, puede causar prolongación y también está contraindicado en pacientes con hipoalbuminemia severa porque este va a tener un metabolito regulado por la albúmina sérica. Hablamos mucho en esta charla del inesolid. Recordemos que puede haber un incremento, obviamente, a la hora de sumar otros fármacos en términos de efectos adversos, como neuropatía, anemia, neuritis óptica, especialmente con los fármacos antirretrovirales más viejos. Ya hablamos sobre esta consideración de reducir la dosis en presencia de supresión en médula ósea y el riesgo de hacer trombocitopenia con linesolid incrementa en personas que tienen depuraciones de creatinina por abajo de 30 mililitros por minuto. Y las quinolonas, recordar también que la coadministración de Favirenz con moxifloxacino reduce en un 30% el área bajo la curva de este fármaco, por lo tanto se requiere todavía un poco más de estudios, no queda muy clara cuál es la indicación clínica, pero tratar justo en los esquemas, como mencioné en la diapositiva anterior, BPAL y BPALM, no usar Favirenz. Entonces, como mensajes finales, recordar que la tuberculosis multirólogo resistente es una de las barreras más importantes que tenemos para poder alcanzar las metas de tuberculosis para el año 2035. Aún tenemos limitantes muy importantes en el diagnóstico que a veces retrasan el inicio de los tratamientos correctos, ¿no? Ya vimos que pues lo ideal es tener el cultivo con este test de susceptibilidad de drogas que puede tomar mucho tiempo y que ciertamente no está disponible en todos lados. El tiempo de regreso de estos resultados puede ser muy demorado. Pero bueno, por otro lado tenemos cosas alentadoras como son estos esquemas más cortos con nuevos fármacos y con mejores resultados clínicos, con resultados más favorables, por supuesto. Sin embargo, el acceso a estos tratamientos es todavía un reto, considerando que la gran mayoría de los países que tienen esta carga muy importante de tuberculosis multirólogo resistente pues son países en vías de desarrollo o países con ingresos bajos, ¿no? Ahora, el perfil de interacciones medicamentosas con los antirretrovirales ha mejorado mucho en la era de los inhibidores de integrasa. Esto no nada más aplica para los ATVs, como ustedes bien lo saben, esto aplica en general para todos los demás fármacos que tenemos que administrar en personas con VIH con comorbilidad. Ya sabemos que el perfil de los inhibidores de integrasa, particularmente de segunda generación, que es lo que más usamos ahora, es bastante amistoso en términos de interacciones con otros medicamentos, ¿no? Entonces esto nos facilita, por supuesto, la administración de estos esquemas en el contexto de que encontremos tuberculosis resistente, MDR, pre-XDR o XDR. Pues bueno, muchísimas gracias por haber atendido esta charla y espero que haya sido de utilidad para ustedes en su práctica clínica.